Dios les bendiga, bienvenidos otra vez a este nuevo capítulo de Consultorio del Alma, un segmento que hemos preparado para ayudar tu vida cristiana, donde quiera que tú me estás mirando y como quiera sea la situación que estás enfrentando. Hoy queremos hablar en este consultorio sobre uno de los males que aqueja al ser humano y específicamente a los cristianos, los hijos de Dios, tampoco estamos exentos de ello. Y es el problema del pecado. El alma es pecante. Y aunque nosotros hemos sido redimidos de nuestra pasada manera de vivir por la sangre de Jesucristo, por la redención y la expiación que Él logró en la cruz por nosotros, pero todavía mientras estamos en la vida cristiana, estamos no exentos de fallarle a Dios. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Y el peregrinaje de cada uno de los hijos de Dios por esta historia, por esta vida, hasta que lleguemos al cielo, es un peregrinaje muchas veces de caídas y levantamientos, de fallos y rectificaciones, de transgresiones y perdones de Dios a nosotros. Y pensando en nosotros mismos, pensando en ti, hemos preparado un documento televisado sobre cómo tratar cuando le fallamos a Dios. Cuando cometemos pecado por yerro, y no nos referimos a el tipo de pecado que Hebreos 10 dice, si pecaremos voluntariamente, aquella es una alusión a la persona que decide fallar a Dios, decide dejar el camino de la fe de Cristo, pero nos referimos a los pecados por yerro, a nuestras transgresiones cuando deseando hacer el bien, hallamos esa ley que el pecado está en nosotros. Jesucristo dijo en el Getsemaní, dándole una amonestación a los discípulos que se habían dormido cuando debían estar orando con Él: velen y oren para que no entren en tentación. Nuestro espíritu, hermanos queridos, dijo Jesús allá a ellos, está dispuesto, pero la carne es débil. De modo que el presupuesto divino del trato con nosotros incluye el saber por parte de Dios que alguna vez en la vida, por yerro, vamos a fallar al Señor aunque lo amemos. Pero en el consultorio del alma preparamos documentos que te animen a salir hacia afuera de esos lugares de oscuridad y de tinieblas espirituales en que uno a veces cae por descuido o por yerro, y este día lo queremos tratar. En el Salmo 51 tenemos una fotografía bíblica maravillosa del tratamiento que el alma pecante le da al pecado con respecto a Dios y también con respecto a sí misma. Y también hay una fotografía allí del tratamiento de Dios con el pecado de sus hijos. Porque este hombre que aparece aquí pecando en el Salmo 51, ahora en un nivel de arreglo con Dios, no era un impío que está acostumbrado a pecar, era un hombre de Dios, un hombre según el corazón de Dios, pero débil como tú y yo. Y este hombre enfrentó ante Dios su pecado cuando, después de haber fallado en una serie de cometimientos erróneos, el profeta Natán, en 2 de Samuel capítulo 12, en el capítulo 11 es el pecado de David, en el capítulo 12 es el encuentro del profeta con el rey que había fallado al Señor, y a la vez el reconocimiento que este hombre tan sincero hace de su acabado de cometer pecado, de su pecado que había hecho contra Dios y contra otros más. Y cuando él se enfrenta con la verdad de su pecado, David toma una actitud humilde y va delante de Dios y humilla este tesoro de la fe evangélica, de la fe de los hijos de Dios por los siglos, el Salmo 51. Quiero explicarte por la Biblia, mirando el Salmo 51, la oración de David a Dios por su pecado, algunas de las cosas que ocurren cuando fallamos a Dios. Y advierto que aquí no está hablando solamente del pecado de adulterio, porque muchas veces creemos que los pecados capitales son los únicos que ofenden a Dios. De hecho, cuando David pecó por adulterio con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, el registro sagrado de su cometimiento hace ver que había hecho una serie de delitos contra Dios, contra sus padres, contra la ley moral, contra
los enemigos de Jehová que ahora podían blasfemar el nombre del Señor a causa de que un tan conocido rey había fallado públicamente, se hizo público su pecado. Y él vino delante de Dios para arreglar ese montón de situaciones pecaminosas que había dejado la estela de sus actos lascivos con esta mujer. Y en este salmo se retrata, por ejemplo, en primer lugar, las cosas que ocurren cuando uno peca contra Dios. Siempre hay consecuencias. En el versículo número 1, David le dice al Señor: Señor, borra mis rebeliones. Está diciendo en primer lugar que el pecado cometido deja manchas en el alma de la persona que lo cometió. No son, por supuesto, visibles al ojo físico ni propio, ni del ajeno que nos observa. Pero David entiende por revelación que su alma había quedado manchada cuando había pecado contra Dios. Esos son los males que el pecado deja dentro del hombre. Después le dijo al Señor, en el mismo contexto de la mancha, dijo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, en el versículo 2. Está aludiendo que el pecado enfanga, deja algunas maldades insertadas en el alma, a tal modo que el ojo limpio de Dios ve al pecador como una persona que ha manchado su vestidura, como también leemos en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Después el salmista siguió hablándole a Dios sobre su pecado, y en el versículo 3 le dice: mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí está posiblemente haciendo una gran alusión al asunto de la conciencia. Cuando un hijo de Dios peca, la conciencia le dice que ha violado la ley de Dios. Y David no puede escapar de que a donde quiera que se movía, a donde quiera que iba después de su pecado, tenía el pecado como algo atravesado en su vida. Veía el cometimiento, sentía frente a sí el golpe acusador de ese instrumento que Dios ha dejado en todo hombre, que se llama la conciencia, que es un termómetro indeleble, invisible, que dice cómo está el nivel de nuestra justicia para con Dios. Más adelante, todavía orando por su pecado que había cometido, intentando hacer las paces con Dios, en el versículo 6 de este gran Salmo 51, el versículo 8, en él dice: oh Señor, hazme oír gozo y alegría, y entonces se recrearán los huesos que has abatido. Así que también el pecado arrebata el gozo y la alegría del corazón del hombre. La palabra en el libro de Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, y de ahí se desprenden gozo, paz, paciencia. Y el salmista, a causa de que se contristó en él el Espíritu Santo por su pecado, ahora encuentra que el gozo y la alegría se le habían ido a causa de su pecado. ¿Cuántas personas que me están viendo en este día tienen el ocaso, el accidente de que a causa de cometimientos, muchas veces de los cuales ni cuenta nos damos que los cometemos, el gozo y la alegría son grandes ausentes de nuestros corazones? Y el salmista lo relaciona aquí como una consecuencia de su pecado con respecto a Dios. Pero en el versículo número 9, él sigue señalando lo que le había pasado por pecar, y le dice al Señor: esconde tu rostro de mis pecados. Así que a la vez que internamente el salmista sentía el golpe de la conciencia y la ausencia del gozo, ahora él ve frente a sí el rostro airado de Dios. Recuerdo uno de los elocuentes y terribles versículos de Apocalipsis, cuando en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya se ha quitado la iglesia de aquí y se quede ese grupo de cristianos tibios y por supuesto el mundo no creyente en Cristo, que algunos vieron el rostro airado de Dios y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira de aquel que está sentado en el trono, y también de la ira del Cordero, de Cristo Jesús. Sin embargo, aquí el salmista ve lo mismo, ve que el rostro de Dios está airado porque él era un hombre que estaba en la cumbre de la vida con Dios. Dios lo había bendecido,
Era el dulce cantor de Israel, el rey piadoso de Israel, famoso, un reino conquistando continuamente a otros reinos para traer paz al reino de su heredero Salomón, su hijo. Y en la cumbre de su vida este hombre falla, y el versículo demuestra que él ve la ira de Dios caminando rumbo a él y ora: Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Todavía él sigue orando, y en el versículo 10 él le dice a Dios: renueva un espíritu recto dentro de mí. Y amable televidente que me estás mirando el video en este día, quiero decirte que cuando uno peca, el pecado es una desviación del espíritu que Dios ha hecho morar, el espíritu con E minúscula, el espíritu del hombre. Cuando Dios formó a Adán del polvo, dice la Biblia que luego Dios sopló en el hombre aliento de vida. Qué lindo. Y el hombre llegó a ser entonces un ser viviente. La filosofía bíblica del ser humano es que el hombre es espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Tenemos espíritu, no somos solamente materia. Cuando David pecó, se dio cuenta que el espíritu de él se había desviado, había sido muerto, porque el pecado mata espiritualmente al hombre. Y es por eso que él grita, tirado en el piso posiblemente ante Dios: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévalo, porque está muerto, ha caído, y haz que la rectitud otra vez, el andar por tus mandamientos, sea la ruta y el estilo de vida diaria de tu siervo. David había pecado. Aquí está la fotografía de las consecuencias de su pecado. Y como si fuera poco, todavía en el versículo 11, David dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínate que este hombre que había caminado en la intimidad de la presencia de Dios, ahora siente el peligro de que Dios podía echarlo de su presencia. Sí, mi hermano, sí, mi amigo, porque el pecado rompe la comunicación con Dios. Es por eso que en el Salmo también leemos, en otro Salmo: la santidad conviene a tu casa. Sin santidad nadie verá al Señor. Aparece en Hebreos capítulo 12. Qué tremendo cuando uno mira la Biblia y ve a este hombre que siente el pánico de perder la comunión íntima con Dios y ora: Señor, no me eches de delante de ti. La palabra dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y es evidente todavía en el versículo 11 que él tenía el pánico de que el Espíritu Santo se fuera de él al decirle a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Por eso no se dilúe con el pecado. David había manchado sus ropas, había perdido el gozo, tenía un golpe en la conciencia, sentía que la vida se le acabó a la vida de él, su rectitud con respecto a los mandamientos de Dios, y ahora él tiene pánico de que el Espíritu Santo se ausente a causa del cometimiento de un montón de maldades que en este asunto de 2 de Samuel 11 David había cometido. Y uno de los versículos más tristes es cuando él le habla a Dios y dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ese es uno de los versículos fundamentales en que se fotografía lo que ocurre cuando pecamos aquí en el Salmo 51. De modo que la boca se cierra. No hay ganas adentro de alabar al Señor, sino pánico a su ira. Y él siente que sus labios se han cerrado con respecto a darle la gloria al Señor, y le pide a Dios que por favor le abra sus labios para proclamar su alabanza nuevamente. ¿Te has sentido alguna vez en esta serie de dolencias, de amenazas a la vida espiritual buena que hemos fotografiado en el Salmo 51?
Te sientes a veces que a causa de algún pecado, sea consciente o no, tu vida se va encogiendo espiritualmente hablando. Te sientes que estás vacío por dentro, sin esperanza, sin alegría, sin gozo, sin paz. Tienes miedo de Dios, sientes una acusación en tu conciencia. Te quiero decir que aunque esos males son tan reales a causa del pecado, Dios promete aquí en su palabra que siempre habrá solución al asunto del pecado, a no ser que la persona cometa el pecado no perdonado por Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que atribuirle al diablo una obra que hace Dios. Si tú no has cometido ese pecado y has cometido este pecado de David u otros pecados, aún siendo sincero, aún siendo hijo o hija de Dios, tengo una voz de esperanza para ti aquí en el consultorio del alma. David encontró remedio para su pecado. La Biblia habla de este hombre en el Salmo 51 como hablando con Dios en la sinceridad de lo que había cometido, y alcanzó misericordia, y el profeta regresó y le dijo: Jehová también ha remitido tu pecado. Es cierto, y lo queremos decir claro aquí en el consultorio del alma en este día, que hay consecuencias que recoger por el pecado. El pecado es como algo que usted echa a andar, sale de usted, y hay elementos de consecuencias que usted y yo no podemos hacerlos reversibles. Son irreversibles. El hijo que nació de su pecado murió. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y es una ley inalterable de Dios. Pero Dios redimió el alma de David. Podía haberlo matado ese día, pero lo redimió, lo perdonó, le devolvió honra y reino, y de él salió la simiente mesiánica. Ese trono fue firme para siempre. Por eso Jesucristo es el hijo de David en cuanto al reino. Así que en este salmo él está orando por perdón, y uno de los elementos que te queremos entregar a mi hermano y mi hermana, y para mí también, cuando fallamos al Señor, número uno, no le hagas caso al enemigo que te tentó a fallar y ahora te acusa de que jamás, por lo severo de tu pecado, tendrás redención. Él es el padre de mentira. Satanás es el padre de mentira, y él tiene un taller ahí en la mente que lanza dardos de fuego, como aparece en Efesios capítulo 6. No le creas que no tiene remedio, porque en Dios hay abundante redención, dice su palabra. No le creas, reprende la acusación, levántate. Segundo, toma la actitud de aquel salmista David, aquel hombre que ha pecado aquí, pero él va al solucionador del pecado y haz esto: confiésale a Dios tu pecado. No importa que Dios lo sabe todo. La manera como él ha dejado que el pecado sea arreglado respecto al remedio del pecado, número uno, es la confesión. David le dijo: contra ti solo he pecado, y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Y vino a confesarle. Es el Salmo 32, otro salmo penitencial en que se ruega al Señor. Dijo él: mientras me callé y no confesé, mis huesos se consumieron por dentro en mi gemir todo el día. Pero cuando se confesó el pecado, la redención vino. Así que no le creas al diablo, que no tiene remedio. 2, confiésale a Dios el detalle de todo lo que hiciste en el pecado. Y número 3, abraza la redención que Dios nos ha ofrecido. En el caso del rey David, debido a que él vivió más o menos 1000 años antes de Cristo, este hombre ha pecado y acude al perdonador, pero había sacrificios de animales que hacer en el tabernáculo para cubrir el pecado. Pero qué linda aquellas palabras de Juan el Bautista cuando Jesús aparecía la primera vez en la palestra pública, y Juan el Bautista lo identificó en la muchedumbre y dijo algo poderoso de Jesús. Juan dijo: es ese Jesús, he aquí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es por eso que Juan, entonces el apóstol, el otro Juan, escribió en su primera carta, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, acerca del poder de la confesión con respecto al pecado y el beneficio de la sangre de Jesús. Él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dijo, ¿por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente nos limpió el día que de inconversos nos hicimos cristianos por la fe en su nombre, pero ahora que somos cristianos y le fallamos a Dios, hay remedio si venimos con temor y temblor, sabiendo que hemos cometido el pecado, llegando ante Dios con un voto o una promesa de no volverlo a repetir, pero alcanzar la misericordia que viene cuando confesamos el pecado y creemos que solamente en Cristo el problema del pecado tiene solución. No es ir al cura, no es ir al papa, no es ir a una persona que diga que te perdonó. Es Cristo el que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, se levantó de los muertos, vive hoy y Él es nuestro Salvador. Lo fue ayer, lo es hoy cuando el problema del pecado nos hinca nuestra alma y lo será por siempre. Cree, hermano y amigo, que aunque el pecado es severo y Dios no liga con el pecado, ya lo trató en la cruz. Y si fallamos y venimos a Él y le pedimos perdón, hay redención del problema del pecado y tu alma quedará así como dijo el salmista aquí, lavado más y más, purificado más y más, con tus labios que estaban cerrados ahora abiertos para que tengas frutos de labios de alguien perdonado, lavado, limpiado, que puede ahora alabar al Señor en espíritu y en verdad. Tendrás un espíritu renovado, tendrás al Espíritu Santo morando en ti con alegría otra vez, y todos los males y las huellas terribles que el pecado dejó, Jesucristo las quita con su redención. Si tú me escuchas en cualquier lugar o me ves en este día y no le has entregado tu corazón a Jesucristo para que de gratis te perdone el problema del pecado, te lave con su sangre, es tan fácil y es sin costo. Si quieres que Él te perdone y cuando partas de esta vida no vayas al infierno sino al cielo, si quieres de gratis recibir para tu eternidad segura lo que Él hizo en la cruz, repite la oración conmigo donde quiera que me estés viendo. Dile en alta voz a Jesús: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero oí tu palabra que en la cruz moriste en mi lugar. Me arrepiento de mis pecados, te confieso mi Salvador, lávame de las manchas del pecado y te ofrezco mi corazón, Señor Jesús, para que venga a vivir dentro de mí. Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has orado de esta manera, eres cristiano, busca una Biblia, busca una iglesia, busca un pastor. Únete con la gente que han tenido también la experiencia de que el pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Este es el pastor Eliseo Rodríguez de la iglesia Monte de Sión, que te saluda y te dice: Dios tiene para ti redención. Si lo buscas, si lo amas, no morirás eternamente. Amén.